vamos a conversar con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, bienvenido. ¿Cómo arrancar esto? Carlos. Todo está consumado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, finalmente no hay acuerdos. Se anuncian unas elecciones para el 22 de abril. ¿Cómo ves esto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es tu augurio en definitiva? Bueno, Carlos, a ver, yo creo que el augurio es muy sencillo y mucho más sencillo. Yo creo que estamos viendo cosas de las cuales no podemos sorprendernos. Básicamente todo lo que estamos viendo es, digamos, un esquema estratégico para que el gobierno pueda mantenerse más tiempo en el poder. Inclusive después de haber perdido el apoyo mayoritario de los electores, de haber perdido esa legitimidad que en algún momento permitió ganar elecciones, inclusive realizadas con muchísima más frecuencia. Entonces lo que estamos viendo en este momento responde todo a una estrategia que entre otras que incluye el hecho de haber elegido una Asamblea Nacional Constituyente, incluye el tema de las negociaciones en República Dominicana, donde no se buscaba un acuerdo, lo que se buscaba básicamente era tratar de empujar a la oposición a aceptar un proceso electoral que no reúne las condiciones mínimas. Buscaba dividir y fracturar más a la oposición, porque ya sabemos, basta con ver Twitter, de que unos apoyaban y otros rechazaban ese proceso electoral. Y ahora justamente se da un paso más en esa dirección para tratar de celebrar una elección en un momento que no es de elecciones, para tratar justamente de agarrar a esa oposición no preparada para ese proceso electoral, sin candidato, sin las mínimas condiciones para hacerlo. Tú imagínate en un momento que en un gobierno de cualquier país del mundo decidan hacer las elecciones cuando no toca y cuando no hay candidato, cuando no se ha hecho campaña, cuando nadie se ha puesto de acuerdo y lanzan la elección casi con un año de anticipación, sencillamente porque es lo que le conviene a quien está gobernando en un momento dado. ¿Pudiéramos concluir que el gobierno logró su objetivo? No, no creo que podamos concluir eso. Y te digo porque yo creo básicamente que hay razones para ser optimista. Y yo sé que decir esto en un momento tan complicado es muy difícil, puede sonar inclusive, puede verse como algo hasta disonante decir que hay razones para ser optimista. ¿Y por qué lo digo? Básicamente hoy en día el sector del país que reclama democracia, que reclama cambios políticos, es mayoritario sin lugar a dudas. Estamos en una relación aproximadamente 3-1. Lo que sucede es lo que ha sucedido en otros casos, semejantes al de Venezuela, donde lo que se ha buscado es fracturar a esa gran mayoría y dividirlas en minorías más pequeñas para tratar justamente de que ninguna de esas minorías tenga la capacidad para competir con una minoría que hoy en día es el gobierno. Bueno, la oposición está en un dilema, Benigno, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que no hay razones para estar en un dilema. Yo creo que la decisión que tienen que tomar tiene que ser una decisión unitaria. ¿En qué sentido? Yo creo que la oposición puede ir a elecciones si toma la decisión de manera unitaria y si se pone a trabajar. ¿Pero es probable eso? No lo sé, pero por eso te digo, depende básicamente de que la oposición, bueno, pero si la oposición justamente quiere seguir teniendo el derecho y la legitimidad para ser llamada alternativa democrática, yo creo que justamente en momentos como este le toca actuar como una oposición que está lista para gobernar, como una oposición que pueda actuar de manera responsable, y creo que lo que vimos en República Dominicana fue una actuación responsable. Yo creo que en ese sentido hay cosas que pueden darnos cierta tranquilidad, pero ahora viene la gran prueba, y la gran prueba es asumir el reto que viene con la mayor responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? La oposición tiene que decidir de manera unitaria si va o no va a la elección. Aunque sea con las condiciones establecidas por el árbitro. Tiene que decidirlo de manera unitaria. Ha habido muchos casos en el mundo donde se ha ido a elecciones, inclusive nosotros tenemos muchos años yendo a elecciones sin condiciones, sin las condiciones mínimas necesarias. Pero ¿qué quiero decir con esto? Y quiero aclararlo porque se puede prestar a confusión. No estoy abogando porque vayamos a la elección, estoy abogando porque haya una decisión unitaria. Si la decisión unitaria es ir a la elección, se debe respetar esa decisión como una decisión unitaria. Si la decisión unitaria es no ir a la elección, entonces tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer
con esa decisión de no ir a la elección. Lo que no puede pasar es lo que pasó en las elecciones regionales y en las elecciones municipales. Unos fueron y otros no fueron. Donde unos fueron, otros no fueron. Sucedió lo que sucedió y no sabíamos qué hacer al día siguiente. Ahora fíjate, ahí se me ocurre, hay dos variables allí. Una, cuál va a ser la respuesta de la sociedad. Es decir, cuál va a ser la respuesta del colectivo si la oposición, por ejemplo, decidiera participar, o una buena parte de ella. Y la otra es el factor internacional, que ha dicho no reconoceremos esa elección si no hay condiciones mínimas de justicia, de transparencia, en fin, de pulcritud. No vamos a reconocer lo que surja de esa elección, ¿no? Tamaño lío ese. Bueno, yo creo que va a depender de la forma justamente en que se tome esa decisión. Si la oposición toma la decisión sin ir, de no ir y no plantea ninguna otra cosa, yo creo que estamos en un muy mal escenario. Si la oposición plantea que va a ir y lo hace con seriedad y plantea una candidatura unitaria y plantea una estrategia y habla con la comunidad internacional y explica por qué esa es su decisión, no estoy seguro estoy totalmente seguro que la comunidad internacional democrática, la que justamente le interesa que Venezuela vuelva al camino democrático, va a entender y va a acompañar ese proceso. Lo que no podemos es meternos en un proceso electoral donde no hay ninguna posibilidad de ganar esa elección o donde no hay ninguna posibilidad de confrontar un fraude en caso de que un fraude se consumara. Entonces yo creo que lo que hay que tener muy claro es que si se va a esta elección, se va porque esa mayoría del país que representa de alguna manera 70% que piden un cambio político, de alguna manera se les puede convencer y se les pueden dar razones para ir a votar. Si eso no está planteado y si los tiempos no son suficientes para ello, porque obviamente con el recorte de tiempo lo que el gobierno ha venido buscando es que no haya una elección democrática, una elección competitiva, sino una elección donde básicamente el gobierno compita solo. Evidentemente no estamos en un proceso que legitime a nadie y lo que tenemos que buscar justamente es un proceso que sea una elección propia. Vamos a hacer una pausa, Benigno. Al retorno seguimos con este tema, que es bien importante, ¿no? La toma de decisiones en un momento coyuntural. Bueno, continuamos con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay quienes piensan, por ahí se ha escrito incluso, Benigno, que yendo o no yendo, el resultado electoral que surja con una inclinación o tendencia que algunos marcan desde allá pudiera convertirse en un detonante. Incluso algunos hicieron un parangón histórico con el plebiscito de 1957 con Pérez Jiménez. 5 semanas después Pérez Jiménez estaba fuera del poder. Claro, las condiciones históricas no se repiten necesariamente. ¿Pero qué puede pasar después del resultado electoral? Pero ha sido un patrón en procesos de cambio. Y te agrego, vamos a imaginar, esto es un ejercicio imaginario, que la oposición participara y ganara contundentemente la elección. ¿El gobierno reconocerá su derrota? Bueno, a ver, ha habido muchos casos, hay muchos casos en las historias de las transiciones políticas donde gobiernos han tratado de tapar un resultado electoral y no han podido hacerlo. Y al final el resultado ha sido un desenlace que se ha producido por diferentes caminos. En algunos casos, la misma sociedad presionando para que se reconozca el resultado. En otros casos, la comunidad internacional presionando para que se produzca, para que se respete el resultado. Y en otros casos, como el de Chile, el de Pinochet, donde los mismos aliados militares de Pinochet terminaron reconociendo el resultado y obligando básicamente a Pinochet a reconocer los resultados de aquel referendo. Entonces yo creo que eso puede ser un detonante definitivamente. Creo que el no ir a elecciones también puede convertirse en un detonante porque el gobierno va a estar en un dilema terrible, o sea, un dilema donde ya tiene una Asamblea Nacional Constituyente que la mayor parte de la comunidad internacional no reconoce y ahora vamos a tener un gobierno que la mayor parte de la comunidad internacional tampoco va a reconocer. Entonces, el estado en el que queda el gobierno no es un estado de mayor fortaleza, sino de mayor debilidad. Y si justamente el gobierno lo que busca es legitimarse para tratar de acabar con todos los conflictos y para tratar de acabar con la conflictividad y de que la comunidad internacional vuelva otra vez a reconocer ese gobierno, pues creo que lo que va a conseguir es el resultado contrario. Creo que la comunidad internacional no va a reconocer la continuidad del gobierno, no va a reconocer la legitimidad del resultado de una elección supuestamente ganada por el gobierno y creo que internamente eso va a generar grandes presiones, grandes crisis de gobernabilidad que pueden terminar generando escenarios difíciles de prever, fáciles de imaginar
difíciles de prever, pero al final son escenarios que nadie desea. Claro, hay diversos factores allí internamente bueno, pueden ser también muy importantes a la hora de una decisión definitiva. Bueno, está la situación interna dentro del gobierno, las fracturas o fisuras dentro de la estructura de los partidos que apoyan al gobierno, el factor militar, que muchos consideran que es determinante en ese sentido. Así es. Entonces, estamos en un espacio, repito, Claro. hasta de incertidumbre, ¿no? Hay algo que yo creo que es muy importante que el gobierno y quienes están cerca del gobierno tomen en cuenta. En la medida que un gobierno pierde legitimidad, se hace más dependiente de la represión. En la medida que un gobierno tiene menos reconocimiento, tanto interno como externo, depende más del uso de la fuerza. En un escenario de ese tipo, el gobierno depende de mucha gente que tiene que estar dispuesta incondicionalmente a hacer lo que el gobierno le ordene, inclusive corriendo el riesgo personal de demandas o de juicios por violación de derechos humanos, de inmiscuirse en procesos que el día de mañana pueden tener consecuencias terribles para quienes ejecutan esas medidas. Y hay un tema allí que termina siendo muy importante y yo creo que debe ser un mensaje que tiene que ser determinante en momentos como estos. Todos los gobiernos que han logrado manejar procesos de transición política, reduciendo los costos de su propia salida del poder, han sido aquellos que han negociado esas condiciones siendo gobierno. Después de que dejas de ser gobierno por alguna circunstancia, negociar esas condiciones se vuelve prácticamente imposible. Entonces yo creo que el gobierno está en su mejor momento para negociar bajo qué condiciones permite una transición política, que además es lo deseable dentro de cualquier democracia. O sea, no puede haber democracia si no hay alternabilidad. Si el gobierno piensa en algún momento negociar las condiciones de esa alternabilidad y seguir siendo una alternativa política de cara al futuro en su propio partido, con su propia ideología, es el momento de hacerlo. Más tarde quizás no puedan negociar. Claro, es bien interesante lo que dices, Benigno, porque dentro de la propia estructura de poder tienen que estarse generando, se intuyen una serie de fisuras en ese sentido. Hay quienes a lo mejor empujen esa tendencia que tú marcas, pero hay otros que son a lo mejor más severamente radicales, que no quieren ceder espacios en ese sentido. Yo no sé cuál es la tesis que se ha impuesto luego de lo de República Dominicana. Normalmente quienes tienen más miedo están menos dispuestos a negociar, pero la realidad del asunto es que hay actores que piensan que todavía tienen la posibilidad de negociar y esos actores lo van a hacer aunque no lo hagan en República Dominicana o no lo hagan en espacios abiertos. Y muchos de ellos, no tengo la menor duda, que están buscando los caminos para negociar justamente su propia salida de este proceso. Y eso es lo que genera las grandes fisuras, las grandes fracturas, que terminan al final haciendo que regímenes que están totalmente negados a abrir la posibilidad de otras salidas pacíficas y democráticas, terminen muchas veces colapsando. Ahora, ¿cuánto pesa dentro de esa discusión interna que pudiera estarse generando, como sugieres, cuánto pesa la crisis, la severísima crisis económica y social, y cuánto está pesando la situación de la gente que no tiene medicinas, que no tiene cómo comer, que el sueldo no le alcanza, con una hiperinflación, en fin, toda esa serie de variables que están presentes? A ver, Carlos, yo creo que pesan mucho, y creo que pesan mucho porque de la misma manera que se puede pensar que hay actores que no están demostrando tener conciencia o sensibilidad hacia estos problemas y que han negado medidas tan elementales como aceptar que en Venezuela vivimos en una emergencia humanitaria y que hay que abrir las puertas a ciertas ayudas, y han decidido cerrarlas justamente para hacer que una gran mayoría de la población dependa exclusivamente del gobierno y con ello poder condicionar su voto. Yo creo que hay sectores dentro del gobierno, o por lo menos sectores en otros niveles vinculados al Estado, que sí son sensibles a ese problema porque están viendo a su propia familia sufrirlos, porque están viendo a los venezolanos comiendo de la basura, porque están viendo la forma acelerada en que todo el Estado está colapsando. Y saben que una situación de esa naturaleza no es sostenible. Entonces yo creo que justamente el peso específico está allí. Esto genera fisuras dentro del gobierno y la genera porque no todos están dispuestos a sencillamente hacer cualquier cosa para mantener el poder, sino que hay algunos que piensan que el poder tiene límites y lo que estamos dispuestos a hacer por mantener el poder tiene que tener límites. Bueno, Benigno, muchísimas gracias. Bien interesante esta conversación y, por supuesto, para nuestros televidentes queda también, pues, de alguna forma
un ejercicio de pensar un poco más, ¿no?, sobre lo que en Venezuela estamos viviendo y padeciendo en este sentido. Gracias al profesor Benigno Alarcón. Hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.